Ya analizamos desde el principio lo que es la revelación del Apocalipsis en cuanto a las profecías en la semana de Daniel, que es la profecía más completa, que tiene su origen desde la restauración del pueblo de Israel hacia Jerusalén hasta nuestros días. Se han cumplido 69 semanas, de acuerdo a la profecía que Daniel nos comparte y que le fue revelada por el ángel Gabriel. Después analizamos lo que es la profecía bíblica en los Salmos y después analizamos la profecía bíblica en el Evangelio, en los Evangelios, los 4 Evangelios, que es uno solo, pero hay 4 escritores ahí. Y después tenemos la revelación bíblica también en las epístolas o en las cartas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Juan. Hoy, hermanos, vamos a terminar con el estudio de la profecía bíblica en la revelación profética en el Apocalipsis. Yo quisiera que leyéramos una porción solo para ubicarnos en Apocalipsis capítulo 1. Está muy interesante esto del Apocalipsis, hermanos, porque nos aclara muchas cosas que son fundamentales en la vida nuestra como cristianos. En el capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y luego dice Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros revisamos esto del Apocalipsis, hermanos, nosotros la intención que tenemos es que nos debe quedar muy claro, porque esta es la revelación de Jesús de Nazaret. Es la revelación de Jesús de Nazaret como el alfa y la omega. Esto para muchos quizá no quiera decirles mucho o no sabe o no les dice nada, pero el alfa y la omega habla de la primera letra del abecedario hebreo y la última letra. O sea que Él lo completa absolutamente todo. Es decir, Él es el principio y es el fin. Fuera de Él no hay nada. Todo lo que sucede aquí en el planeta Tierra, yo no digo en el universo, digo aquí en el planeta Tierra se suscribe a Jesús. Como dice Pablo en esa revelación que nos escribe, dice, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es el verbo encarnado, Él es la misericordia encarnada, y de eso nos habla. Y este libro de Apocalipsis, hermano, no tiene nada de qué atemorizarnos a nosotros, absolutamente. Si nosotros formamos parte de la iglesia, lo estudiamos solo para conocerlo y para estar alertas. Por eso dice, porque el tiempo está cerca. La cercanía de las cosas que se han de cumplir. Ahí les entregamos una hojita, espero que les sirva y les ayude. Pero para su mejor comprensión de este libro del Apocalipsis, hermanos, este libro se divide en 3 grandes, yo le puse ahí periodos, pero pudiéramos llamarle eras.
que son un poco más amplias. Son tres grandes eras o periodos, como le llaman también dentro de las profecías de los mayas, que también tienen algo relacionado a lo que la Biblia nos dice. Pero se les llama periodos. Nosotros como iglesia cristiana se le ha llamado el periodo de la gracia, el periodo de la ley, periodos. Y el periodo de la gracia, como ya lo analizamos, nos ha alcanzado casi, hermanos, un tiempo de 2000 años. 2000 años. Y este periodo de la gracia termina con lo que ya hemos mencionado muchas veces, con el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Esto será un acontecimiento que nos va a llevar a un mundo diferente a nosotros como iglesia. Bien marcada la pauta profética, y que algunos todavía dan algunas indicaciones sobre cómo y por qué va a suceder. Este periodo de la gracia de 2000 años que se menciona aquí, que comienza precisamente en el verso 4. Ese verso 4 comienza para nosotros el periodo de la gracia, que es cuando Cristo realiza la ascensión. Delante de sus 500 discípulos que le seguían fielmente, Jesús realiza lo que se le ha llamado la ascensión. Jesús asciende, como se escribe en el libro de los Hechos. Yo creo que lo han leído, que dice que cuando estaban ellos mirando, de repente Jesús ascendió. Algunos dicen que Jesús entró a un portal, llámele así, un portal. Que los portales, hermanos, como se descubre ahora con la alta tecnología, son lugares estratégicos donde se traslada de este mundo terrenal al mundo celestial, o de este mundo visible al mundo invisible. Son pórticos especiales. Y es ahí donde comienza el periodo de la gracia. Los ángeles dan un señalamiento a los discípulos y les dicen: este mismo Jesús que ustedes han visto, que ascendió, así mismo vendrá a vosotros. Quiere decir, hermanos, que el compromiso de Dios a través de Jesús es volver nuevamente. Aseguran de que Él vuelve nuevamente. Y Él lo dijo muchas veces cuando platicaba con sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. En la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, muchos lugares hay. Si no, yo os lo hubiera dicho. Pero allá hay lugar para todos ustedes. Ahora, ¿por qué este adelanto, hermanos, de todos los tiempos? Acerca de qué el Señor quiere protegernos, acerca de qué cosas el Señor quiere cuidarnos, acerca de qué cosas el Señor quiere ser nuestro escudo, acerca de qué. Bueno, es lo que viene aquí en el Apocalipsis. No lo vamos a ver todo, definitivamente, porque ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a recordar algunos detalles muy importantes. Pero comienza en el versículo 4, léalo conmigo. Juan, ¿a cuántas iglesias? A las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, ahí comienza, no voy a leer lo demás, solo quiero leer eso. Ahí comienza, y han pasado 2000 años, y cada uno de estos mensajes que comienzan en el capítulo 2, el mensaje dice ahí a las 7 iglesias, y comienza con la primera de ellas, que es la iglesia de Éfeso. Ahí comienza, del capítulo 1, versículo 4 en adelante, se abre para nosotros un mensaje que había estado reservado. Algo que debe quedarnos claro a nosotros, hermanos, es que
tanto Dios como Jesús siempre nos habló o habló su mensaje de revelación a través de figuras, a través de sombras, a través de símbolos. Y utiliza ahora el símbolo de las iglesias, de las iglesias. Pero vea usted en el capítulo 2, versículo 1, la manera en que se le ordena a Juan escribir. No es cualquier forma de escribir. Por eso el mejor momento para que Jesús viniera al mundo era precisamente en el tiempo en que vino. Era el mejor momento dentro de la historia. No hay otro momento. El mejor lugar a donde vino, ese era el lugar indicado, el mejor de todos. Porque Jesús hizo que esto se desarrollara en un lenguaje muy determinante, muy claro, muy preciso, como es el lenguaje de los hebreos o del arameo, que son los mejores idiomas del mundo, los más claros, los más precisos, los más determinantes, que no hay espacio de error. No es como los otros idiomas, como el nuestro, que es muy amplio, es muy diverso. Una sola palabra se puede decir de muchas maneras y dice muchas cosas diferentes. Este no. Y mire cómo comienza diciendo el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es muy directo. Aquí hay precisamente lo que nosotros llamamos, hermanos, el gran periodo de la gracia, que comienza con ciertas cosas que van a suceder. Y esto abarca del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Usted lo puede ver ahí y le va a ir dando vuelta a su Biblia de cómo nos habla. Son los 7 mensajes a la iglesia y son los 7 periodos que la iglesia vivió, que son la más grande señal que se va a presentar antes del arrebatamiento de la iglesia. Eso es básico que nosotros lo entendamos. Estos 7 mensajes a la iglesia no son 7 mensajes a las iglesias, no, son 7 mensajes a la iglesia. Solo hay una iglesia. Una sola iglesia. Solo hay un pueblo y ese pueblo es el pueblo de Dios. No hay muchos. Por eso es importante que ustedes lo visualicen bien. Escribe al ángel de la iglesia. 7 veces le dice en esos 7 mensajes. Cada uno de esos son periodos que yo ya lo expliqué un poquito la vez anterior, que es el primer periodo de la iglesia de Éfeso, es el periodo de la iglesia de la evangelización, los primeros 100 años, cuando comenzó la expansión del evangelio, como lo hicieron los 12 apóstoles, como lo hicieron los muchos discípulos que Jesús tenía, que iban por todas partes, incluyendo el apóstol Pablo, que iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue un periodo, hermanos, muy, muy extraordinario. Es la iglesia, como dice la iglesia en Éfeso, la iglesia de mucho amor, de mucha alabanza, de poco celo misionero, pero el Señor la reprende porque ha olvidado el mandamiento de predicar el evangelio. Por eso cuando usted y yo vamos al libro de los Hechos, encontramos que Lucas lo que trata es no de decirnos lo que estaba pasando, sino de denunciar así abiertamente. Lucas lo hace, pero él era una persona altamente preparada secularmente y tenía bien visualizado su compromiso con Dios, y por eso él hace ese señalamiento de una manera muy velada de cómo los discípulos estaban faltando a la comisión que se les había dado de llevar el evangelio. Por eso fue necesario las persecuciones al interior de la iglesia para que pudieran salir
y pudieran llevar el evangelio, como Jesús les había dicho: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esas buenas nuevas de salvación que deberían ir por todo el mundo. El Señor les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Ese fue el mensaje a la iglesia de Éfeso. Después viene la iglesia de Esmirna, que es donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay angustia, donde comienzan, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, a enfrentarse a situaciones muy difíciles que ellos pudieron soportar. Pero ella también recibe una reprensión. La iglesia de Pérgamo también, que es un periodo de la iglesia imperial, y esto comenzó en el año 313 al 476 de nuestra era, cuando el edicto de Constantino, que es el emperador Constantino, hace precisamente el compromiso de asociarse con la iglesia y promulga que la iglesia cristiana sea la iglesia del Estado. Y ahí la iglesia comienza a tener mucha contaminación, comienza a tener grandes y graves problemas, grandes conflictos, porque, hermanos, Jesús no vino a establecer una iglesia para dominar la tierra, establecer su poder en la tierra, sino para transformar las almas y llevarlas a su destino eterno. Ahí fue uno de los grandes errores. Después viene la iglesia de Tiatira, en la iglesia medieval en los años 476 a 1453, periodo de casi 1000 años. Viene el mensaje a la iglesia de Sardis de 1453 a 1648. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, llamada la iglesia moderna o la iglesia misionera, que se cumplió en el año de 1900 de nuestra era, que es cuando comienza a salir la iglesia a todo el mundo con un mensaje diferente del amor fraternal, pero sobre todo de la llenura del Espíritu Santo. Es lo que se le llamó la evangelización mundial, en la que nosotros participamos últimamente con lo que se le ha llamado la década de la cosecha. Pero todo esto trajo grandes conflictos y grandes consecuencias. Hoy estamos viviendo en esto que viene en el capítulo 3 y que Juan lo vio y lo plasma ahí, lo que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Es la iglesia actual, la iglesia del siglo XX, una iglesia que será no sorprendida, sino que será premiada con el arrebatamiento de la iglesia. Y después de eso, hermanos, comienza algunas señales del arrebatamiento de la iglesia. Ahí lo tienen ustedes en su hoja. Comienza las señales del arrebatamiento de la iglesia. Voy a leer algunas. Aquí les marqué ahí. En Mateo 24, les hablo ahí que en San Mateo 24 nos habla de 21 señales del arrebatamiento de la iglesia, que es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. La primera de ellas, en San Mateo 24, yo estoy solamente señalándoles, hay el notable aumento de la población en las grandes ciudades. Esa es una de las señales. Casi la gente dejó el campo para venirse a las grandes ciudades. Esa es una señal que se marca en San Mateo 24. Casi todos venimos del rancho, de un ejido, de una comunidad ejidal, para venir a las ciudades, y todo el mundo lo hace. La ciudad más grande del mundo, algunos señalan que es México, Distrito Federal, pero hay otros que dicen que es Corea, con cerca de 27 millones. Es un área muy pequeña, mas sin embargo es un área muy poblada. No se diga la India, que son países muy pobladas, la Delhi, por ejemplo. Pero una de las señales en San Mateo es el notable aumento de la población en las grandes ciudades.
Otra de las señales que se escriben en Mateo 24 es el acelerado progreso de la civilización. Hoy vivimos, hermanos, en un momento donde el tiempo pasa muy rápido. Otra de las señales es el culto a Dios como creador, pero no como redentor. Todo mundo adora a Dios, pero como creador, pero no como salvador. O sea, es la gente tibia, la tibieza, que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos. Hay muchas iglesias. Usted oye, hermanos, que hasta los narcotraficantes, ¿verdad?, los peores, dicen, bueno, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga, dice. O ya les he dicho yo que hasta los que van a robar en las noches dicen, voy a ver cómo me va, primeramente Dios. ¿Cómo te fue? Pues bien, gracias a Dios, logré robar 5 carros y maté 5 personas, pero gracias a Dios yo la libré, salí bien. Usted oye eso muy común. A veces nos da risa, pero cualquier tipo de lo más vulgar que pueda encontrar usted en el mundo de la farándula le dice, Dios le bendiga. El peor de los criminales, Dios le bendice, Dios le bendiga. Ándele, que le vaya bien. Cosas, pero esto habla del culto a Dios como creador, pero no como redentor. Cada quien quiere tener a Dios, pero a su manera. Esa es una de las señales. Otra de las señales es el compromiso del pueblo escogido con el mundo. Como que, hermanos, o nos divorciamos del mundo o nos asociamos con el mundo. Eso tenemos que definirlo nosotros. No hay amistad entre Dios y el mundo. No pasa nada. Usted, ¿a qué se dedica usted? No, pues yo soy cantante. Siga cantando, que al cabo el domingo aquí está. Yo conozco una iglesia no muy lejos de aquí, que los músicos que tocan en la alabanza, hermanos, en la semana tocan en los nightclubs. Y la hermana que canta la alabanza se viste como pagana y viene al culto el domingo toda tatuada y está alabando a Dios, que al cabo es alabanza a Dios, no pasa nada. Y eso es lo que Dios aborrece. O somos de Dios o no somos de Dios. Pero esto se va a dar mucho y esto lo vemos mucho en nuestro tiempo. Otra de las señales que hay en San Mateo 24 es el cambio de leyes de Dios y el cambio de leyes en el matrimonio. La nación más poderosa del mundo, que antes se leía la Biblia todos los días en los salones de clase, se prohibió ya. Se prohibió. Y hoy esa nación está pugnando para que todos los países a los que son socios de ella, de esta gran nación, acepten lo que se llama el matrimonio igualitario. Si no lo aceptan, entonces no hay trato con ellos, se van a romper compromisos, tratados. Por eso México está pugnando para eso, por eso el nuevo tratado, ese es el compromiso para firmar ese tratado. Y eso ya estaba profetizado. Otra de las señales es gente poseída por demonios. Hermanos, hoy el mundo está lleno de esa gente que está poseída por demonios. Por eso hay una inquietud de volvernos, hermanos, a la llenura del Espíritu Santo, de volvernos a hablar en otras lenguas. Esta iglesia hace mucho que no habla en lenguas y eso me preocupa a mí, porque el que habla en lenguas, ¿qué dice Pablo? Habla con Dios. Y el que habla en lenguas, ¿qué dice? Asimismo se edifica. El que habla en lenguas, dice, habla misterios. ¿Cuántos de aquí ya son bautizados en otras lenguas? Levanten sus manos. Fíjense, faltan muchos. No les ha amanecido. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia dice, Jesús dijo, no salgan hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Después de eso, me seréis testigos en Jerusalén,
y hasta lo último de la tierra. Por eso hay mucha gente. En la iglesia, ya les he dicho yo, el diablo aquí a veces se sienta a cantar con nosotros. Los coritos se los sabe de memoria. Y él llega primero y se va al último. Aquí está sentadito, tranquilo. Ya se fueron todos, ¿cómo se irían? ¿Quién sabe? Pues pero es la realidad. Nosotros no queremos compromisos serios. Otro de los señales del Mateo 24 es la indiferencia de muchos y pocos convertidos. Hay también otra de las señales, es la gran prosperidad acompañada con grandes deudas nacionales y con gran desempleo. Es otra de las señales que hay en San Mateo 24. Gran inquietud, desorden social y moral, manifestaciones y huelgas, dice Mateo 24. Terremotos, inundaciones, pestilencias, enfermedades, dictaduras o imperios. Otra de las señales es la iglesia indiferente, porque no le gusta esto de la segunda venida de Cristo. Otra de las señales es señales en los cielos, cambios de los tiempos del año. Son señales, hermanos, que estaban ahí ya documentadas, por eso son las señales del San Mateo 24. Pero hay también señales políticas, ahí viene como inciso B, señales políticas, señales físicas, señales sociales y señales religiosas. Las señales políticas, pues la universalización del sistema económico financiero. ¿Dónde viene eso? Léalo usted ahí en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, por favor. En el versículo les dije, versículo 16. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca ¿dónde? ¿O en dónde? Y que ninguno pudiese ¿qué? Ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice Juan, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número esa es la Trinidad del hombre, hermanos. Esa es la más alta. Viene hoy algo que se llama el nuevo sistema económico. Hoy estábamos platicando en una junta de trabajo, ¿qué va a pasar como días como hoy donde se cayó ¿cómo andaban? Desesperados. Va a llegar un día donde no va a haber nada, todo se va a caer. Y los que venden por ese sistema, un día así como esto de la pandemia, así va a llegar ese día, porque él tiene el control. Es ahí donde debemos nosotros tener cuidado. Una de las señales es esto de la universalización del sistema económico financiero. Y tenemos que tener cuidado. Señales físicas, terremotos, hambre, terror y grandes señales del cielo, en el sol, la luna, en las estrellas, la guerra bacteriológica. ¿Desde cuándo se escribió esto de la guerra bacteriológica? Y hoy ya la estamos viviendo nosotros. ¿Usted cree que se va a acabar esto del COVID-19? Fue diseñado para venir a quedarse. Fue diseñado por esos grandes países que quieren controlar a los más pequeños. Ya les dije el domingo que ellos no se van a saciar nunca de llenar sus bolsillos. Y dice, ¿y para qué? Si todo esto se va. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Guerra bacteriológica. Hoy las guerras no se dan con armas, las armas van a desaparecer. Viene otra guerra más terrible, los ataques, hermanos. Otro de las señales físicas son los ataques cardíacos. La enfermedad en el cuerpo está frecuente.
Hay curas, hay soluciones, pero ahí en Lucas 21, 26 al 34 viene esto. La guerra termonuclear, que también está escrita. Vamos a leer ahí segunda de Pedro 3, 10 al 12, por favor, hermanos. Segunda de Pedro, les dije segunda de Pedro 3, 10. La guerra termonuclear. Ahí viene, del 10 al 12. ¿Lo tienen? Pero el día del Señor vendrá como, en el cual los cielos, ¿qué? Pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo, ¿qué? Y la tierra y las obras que hay en ella, ¿qué dice? Hermanos, no va a quedar nada de estos grandes edificios que hoy disfrutamos, no va a quedar nada, nada, créalo. Eso es lo que el Señor vino a librar. A eso vino Él. Él no fue un viaje de turista religioso, Él vino a librarnos de esto que ha de venir y le dice a Juan, escríbelo, lo que has visto y lo que has oído, para que estén alertas, para que no se desesperen, para que no se descuiden, porque vendrán cosas terribles. Y luego dice el verso 11, léalo conmigo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y qué más? Y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ¿qué? Serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué dice? Pero nosotros esperamos según su promesa. ¿Qué esperamos nosotros? Cielos nuevos y tierra nueva, en la cual dice, mora la justicia. Pero el Señor quiere librarnos de eso que ha de venir, hermanos. Hoy solamente fue un ensayo para decir quién tiene el control, créanlo. Lo que hoy de todas partes, oye, y allá en Victoria tienen internet, allá en Victoria está trabajando el WhatsApp. No, pues acá tampoco, y acá tampoco, y estoy incomunicado y no. No, va a llegar un día en que ni luz vamos a tener. Y no vamos a tener este aire, ni vamos a tener nada. Y Dios quiere librarnos de todo eso. Todo eso vendrá. Señales sociales, el crecimiento de la ciencia, segunda de Timoteo 3:7, solo vamos a leer eso. Segunda de Timoteo 3:7. ¿Ya lo tiene? Estas siempre están ¿qué? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué más? De tal manera que ¿qué? Que Janes y Jambres, ¿qué más? Resistieron ¿qué? A Moisés. Así también estos ¿qué dice? Resisten a la verdad. Hombres ¿qué? Corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y luego ¿qué más dice? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de aquellos. Y le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina con conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y luego señala, y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Yo no sé si usted está seguro, hermano, de que esto le interesa. Yo no sé realmente si usted está interesado en conocer esto realmente. Porque si no hay interés, dice que el interés tiene. Pero también vendrá otro de las señales sociales, es la multiplicación de la maldad. En Mateo 24:12. Señales religiosas. La iglesia se apartará de la fe auténtica. Otra de las señales religiosas es volvernos a las fábulas.
a los cuentos chinos. Por eso le digo, la gente como que sí, pero no quiere compromiso. Como que sí lo deseamos, pero no lo anhelamos con todo nuestro corazón. Y no hablo de ustedes, no. Yo me refiero a los demás hermanos que pudiendo estar, pudiendo hacer las cosas, no lo hacen. Pero hay una cosa tremenda en esto. Personas que se burlan del retorno de Jesucristo, la aparición de muchos falsos profetas, la iglesia apóstata confederada, la iglesia que se asocia con los políticos. Eso no nos deja nada. Asociarnos con el mundo, eso no nos deja absolutamente nada. Y después viene otra de las señales, hermanos, que es el evangelio mundial. Pero la señal más grande que nosotros podemos tener es precisamente, hermanos, que Jesús viene pronto por su iglesia. Y en eso debemos nosotros mantenernos muy seguros, muy confiados, para poder mantenernos siempre en esa sintonía con Dios. Ahora, ahí les dejé una frase del general Napoleón que dijo: quien se quede con Palestina gobernará finalmente el mundo. Vaya viendo las noticias para que usted se mantenga al tanto, pero ayer Rusia hizo movimientos estratégicos porque ellos quieren gobernar Palestina. Ellos saben que el que logre controlar Palestina, lo que es Israel, controla el mundo. Y eso no es de ahora. El gran general, el gran emperador Napoleón dijo: quien se quede con Palestina gobernará finalmente el mundo. Por eso el anticristo ahí quiere gobernar. Ese es el ombligo del mundo. Palestina. Gobernar. Y eso es precisamente lo que viene más adelante para nosotros. Estas señales que vienen aquí, en esto que hemos leído en Apocalipsis, hermano, volvamos nuevamente al libro de Apocalipsis para darle solamente una indicación muy rápida. En el capítulo 4, verso 1, ahí se nos da una señal de manera muy estratégica y muy puntual. Después de todo el periodo de la gracia, que termina con el arrebatamiento de la iglesia y se cierra precisamente con lo que dice el verso 22 del capítulo 3. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Léelo, hermano Roberto. ¿El que qué? Ok, el que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Las iglesias. Debemos de tener cuidado. Pero comienza una etapa, hermanos, diferente en el capítulo 4. Y Juan lo marca: después de esto miré, he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? ¿Sí? Hay una puerta abierta. ¿Se acuerdan de la frase de Jesús que él utiliza como una metáfora? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Comienza el Señor a presentarse con esas figuras para darnos a entender el mensaje del reino. Una puerta, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, será salvo. No hay otra forma. Hermanos, yo quiero dejar bien claro, no es el bautismo en agua el que nos va a dar entrada. No, Cristo es la puerta. Si nuestros hijos no tienen a Cristo Jesús como Salvador personal, no van a entrar, porque Él es la puerta. Dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, ¿salvo de qué? Salvo de todo esto que viene. Es muy sencillo, pero lo vamos a ver. ¿Qué viene? Bueno, viene el periodo, hermanos, después de esto, de lo que se llama la gran tribulación. Ahí esa puerta está abierta en el cielo, pero esa puerta un día se va a cerrar, y se cierra, ¿sabe cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia, la puerta se cierra, ya no hay salvación. Ahora la salvación costará sufrimiento, y nosotros ahora en la gracia, la salvación se entra por el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, al momento en que la iglesia participe del rapto,
Póngase listo por si se queda, ¿eh? ¿Cuántos les gustaría quedarse, hermanos, a experimentar esa nueva era? Va a ser terrible, ¿eh? Si no aguantaron el día de hoy, mucha gente andaba desesperada. Fuimos al banco y dice, no hay sistema. ¿Cómo le hacemos? Los niños no tienen escuela porque no sirve el internet. Y muchas empresas se quedaron cerradas porque ¿cómo le hacemos? No hay. Eso es una señal de que ellos van a controlar y van a decir cuándo y dónde y cómo y de qué manera se hacen las cosas. Pero esta puerta, hermanos, se va a cerrar en el momento en que la iglesia participe del rapto. ¡Pum! Entra lo que nosotros llamamos las 70 semanas de Daniel. Ahí comienza la última semana de Daniel, la número 70. ¿Cuánto dura esa semana de Daniel? Les dije, 7 años. Ahora, vamos a entrar ahí. El periodo, esa es la otra parte de la era, el periodo de la gran tribulación. Este periodo son los 7 años de la semana 70 de Daniel. Esta semana es el tiempo para los gobiernos gentiles. Es el tiempo para los gobiernos gentiles. Es aquí donde el 666, que es lo más alto que el hombre ha alcanzado. Y no es la primera vez que esto se logra. Hubo otros periodos donde el hombre llegó a lo más alto, a lo más sublime, a lo más elevado en cuanto al conocimiento, pero el hombre se volvió soberbio, altivo. Acuérdense que la soberbia fue la caída de Satanás. ¿Qué dijo Satanás? O Lucifer, o el ángel de luz, o Luzbel, como era el ángel de luz. ¿Qué dijo? Subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo. Hermanos, el hecho de anhelarlo no es malo, la forma es la equivocada. Porque Jesús dice que nosotros seremos semejantes a Él, pero es por voluntad propia. Ahorita les voy a comentar algo, espero que no se me olvide, pero hay cosas interesantes que deben quedar claro en nuestra vida. El propósito de esta última semana, que es la semana de Daniel, la número 70, que son 7 años, hermanos, es para terminar con lo que ahí les escribo, la prevaricación, perdón. Y lo otro en el inciso B, poner fin al pecado. Inciso C, expiar la iniquidad. Es lo que está escrito en el libro de Daniel. Inciso D, establecer la justicia perdurable. Inciso E, sellar la visión y la profecía. Ya no habrá más, ahí se sellará todo. Y número F, hermanos, el inciso F, ungir al santo de los santos. Esa es los 7 años que vienen después del rapto. Serán años muy difíciles para la humanidad, pero la iglesia ya no estaremos aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, viene un periodo de juicio final. Viene, por ejemplo, ahí lo que tengo ustedes ahí, el periodo del juicio mundial. Vienen los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Dónde comienzan? En el capítulo 6 de Apocalipsis, por favor, ahí. ¿Sí? Ahí vienen los 4 caballos del Apocalipsis, pero se nos habla también de los, ¿cuántos sellos les puse yo ahí? De los 7 sellos. Ahí viene el engaño, la mentira abiertamente. De eso nos quiere librar a nosotros, de eso va a librar el Señor a la iglesia, de esto que comienza en el capítulo 6. Ahí comienza, y comienza con los 4 caballos del Apocalipsis. El caballo blanco dice que es un jinete sin flecha para conquistar al mundo solamente por medio de la diplomacia política. El anticristo hará su presentación en este tiempo, hermanos, al mundo de una manera especial en un tiempo preciso de caos mundial. Este es el mejor momento en que el anticristo hará acto de presencia. Fíjese lo que dice ahí en ese libro, que será un superhombre de Satanás, será la encarnación de todo poder satánico. Eso es lo que será el anticristo. Con mucha diplomacia se presentará
y será un superhombre que resolverá todos los problemas de nuestra sociedad. Y ahí se presenta precisamente en lo que se describe el caballo blanco. Y le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. El segundo sello, que es el caballo bermejo, el color rojo que simboliza sangre, y la espada grande dada al segundo jinete es un símbolo de guerra. Habrá guerra constante. Rusia esta semana, el día de ayer, lanzó la amenaza a Israel. Israel lanzó la defensiva, pero Israel está muy seguro en que Dios cumplirá su palabra en ellos, como nosotros debemos estar seguros. Mire, yo no, y lo digo aquí porque Raúl está grabando, pero yo no anhelo ser judío, hermanos, porque yo soy más que eso en Cristo. Nos hace el especial tesoro del Señor. Y a nosotros la gentilidad, que no venimos de esa realeza de Abraham, de Isaac, de Jacob, hermanos, el Señor un día nos va a dar las gracias. Ahí en Apocalipsis dice que Dios un día nos va a decir gracias por haber aceptado a mi Hijo Jesucristo, a mi Hijo Jesús como su Salvador personal. Gracias por haber creído en su mensaje. Ahí dice Apocalipsis que nos va a dar Dios las gracias. Ahora, este jinete del caballo bermejo, es evidente que el anticristo, con todos sus métodos autocráticos, encontrará fuerte oposición que motivará guerras civiles entre las naciones. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, por favor. No sé si Raúl puso ahí esto. ¿Qué les dije? Primera, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Y les dije el capítulo 5. Pero cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Entonces vendrá sobre ellos destrucción. Fíjese, vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, sobre ellos. Destrucción repentina. ¿Cómo qué? Como los dolores a la mujer encinta. Y dice, y no escaparán. Y luego señala en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Será algo terrible esto. Después se abre el tercer sello de una manera muy pausada, muy paulatina. Esto va a ir entrando va de menos a más. El tercer sello es el caballo negro, el resultado inevitable de la anarquía universal y el derramamiento de sangre, que habrá una hambruna terrible. Hermanos, después de la democracia lo que sigue es la anarquía. ¿Sí entiende usted lo que es la anarquía? Es el gobierno del hombre por el hombre mismo. Y usted y yo ya lo estamos viviendo en México y se va a ver en muchos lugares. Lo que el pueblo diga. ¿Cómo se vería un matrimonio o un hogar donde, a ver, vamos a consultar a los hijos, a ver qué dicen los hijos? Y entonces, ¿para qué usted es padre? Usted es cabeza. ¿O cómo se ve un matrimonio cuando los hijos, me das permiso? Dile a tu mamá. Mamá, ¿me das permiso? Dile a tu papá. ¿Cómo se ve eso? ¿Terminará bien el asunto? No, hay alguien que es la cabeza y ese tiene que tomar decisiones. Para eso está, para saber hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Pero eso de que, a ver, vamos a ver qué dicen, eso se llama anarquía, donde no hay cabeza, donde cada quien hace lo que quiere. Y esto se va a presentar en lo que es el caballo negro. Después viene lo que es el cuarto sello, el caballo amarillo. Este jinete se llama muerte. Será muerte, habrá muerte terrible, como dice ahí en su Biblia, en Apocalipsis. No lo perdamos, ahí estamos en el capítulo 6, ¿verdad?
Después viene el quinto sello. Que son los santos de la gran tribulación. Y después viene el sexto sello, que es el gran terremoto. Terminan los 4 caballos del Apocalipsis y viene el quinto sello y el sexto sello y viene un gran terremoto. Fíjese lo que nos dice acerca del gran terremoto. Hubo un gran terremoto. ¿Y qué más dice ahí en su Biblia en el verso 12? ¿Y el sol qué? ¿Y la luna qué? Mire, esos efectos del sol y de la luna para nosotros son muy importantes, hermano, porque la luna es la que nos da el control de nuestro planeta Tierra, la luna y el sol. Por eso serán atacados, será una guerra cósmica y será terrible. Por eso es importante que nosotros lo analicemos bien. Estos terribles eventos van a acontecer al abrir el sexto sello y son precisamente eventos literales y simbólicos. Será una serie de convulsiones terribles que afectan a todos. El mundo físico, social y político será afectado. Este terremoto, hermanos, es el cumplimiento literal, pero a la vez representa la disolución de la sociedad y la destrucción de toda la autoridad humana. Eso representa este sexto sello. Si usted lo analiza con mucho cuidado, usted va a encontrar cosas terribles que van a venir. Y viene el séptimo sello que viene en el capítulo 8. Hay un paréntesis ahí que vamos a tratar y ahí lo tengo con ustedes más adelante. Acerca de este periodo, aparecen en ese periodo del sexto sello y antes del séptimo sello, que será el séptimo sello, será precisamente la perfección del castigo que recibirá la humanidad, porque la tierra gime, la tierra va a experimentar cosas terribles. En ese periodo, hermanos, aparecerán, como dice Juan, aparecen los 2 testigos para dar testimonio, un testimonio poderoso en la ciudad de Jerusalén. Estos 2 testigos, hasta donde nosotros sabemos, son 2. Uno se llama Enoc y el otro se llama Elías. Hasta ahí sabemos nosotros. Son los nombres que nos dieron a nosotros. La Biblia no dice. Léalo usted bien y usted va a encontrar que no dice que son Elías y Enoc. Pero los que han estudiado señalan que estos 2 no han gustado de la muerte y vendrán a morir. Y eso se escribe en Génesis 5:24 y en Segunda de Reyes 2 del 11 al 12. Hay otros que creen que estos 2 testigos serán Moisés y serán Elías, por los milagros que hacen también, porque el Señor les llama mis 2 testigos. Y aparecen ellos ahí, precisamente para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor precisamente a estos que están ahí en Jerusalén. Estos 2 profetas son los últimos que han de dar testimonio poderoso en Jerusalén durante la primera mitad de la gran tribulación, antes que el anticristo se manifieste de una forma total. Dice que Dios les ha dado poder para ejecutar juicio inmediatamente a estos 2. Pero la dispensación de la gracia había ya terminado y ellos muestran un espíritu diferente del que mostraron precisamente los ministros de la gracia. Estos traen autoridad y traen poder de parte de Dios para hacer cosas que solamente ellos pueden hacer. Por eso se presentan de esta manera. Hay otra cosa también donde aparecen y aquí surgen lo que se llama en el capítulo 7 de Apocalipsis, hermanos, los 144,000 sellados. Los expertos dicen que esto, hermanos, estos vienen siendo
12,000 de cada tribu de Israel. Algunos señalan que estos 144,000 son, como lo dicen los testigos de Jehová, que son ellos. Eso no es cierto, aquí dice, usted lo ve ahí claramente, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Ahora, ¿qué representa eso? Bueno, déjenme compartirles algo, porque el número 12, hermanos, juega un papel muy importante entre nosotros, ¿sí? Y que nosotros debemos de conocer bien. Yo aquí anoté algo que quiero compartir con ustedes, porque miren, mucho se menciona en la Biblia el número 12, y en la Biblia hay un patrón muy repetitivo del número 12. Uno se pregunta, ¿por qué 12? Bueno, porque ustedes han de recordar que Moisés, cuando trajo los 10 mandamientos, levantó un altar a Dios. ¿Y cuántas piedras hizo el altar? Con 12 piedras. Cuando Josué iba a cruzar el río Jordán, les dijo al pueblo, saquen ¿cuántas piedras? 12, para ubicarlas y levantar un altar a Jehová. Elías, cuando hizo el altar, cuando enfrentó a los profetas de Baal, ¿con cuántas piedras hizo el altar? ¿Por qué 12? Hoy aquí, si usted lee conmigo, vaya conmigo a Apocalipsis 7, en el verso 4, dice, y oí el número de los sellados, ¿cuántos serán? De todas, dice claramente, ¿de qué? Ok, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, ¿cuántos? De la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Maná. Todos son 12,000. ¿Por qué el número 12? Bueno, fíjese, analizando bien esto, este es un número, es algo que se viene repitiendo constantemente. Hay un mensaje en este patrón repetitivo o recurrente, como se le pudiera llamar. Dicen que el universo, por eso Dios se maneja de esa manera, fueron 12 apóstoles, fueron 12 tribus, no más, 12 apóstoles, 12 tribus, porque dicen que el universo es un sistema, a ver si lo pronuncio bien, un dodecaedro. El universo es un sistema dodecaedro de 12. Por eso el número 12 se repite constantemente. Por eso se habla de las 12 tribus de Israel, se habla de los 12 apóstoles. Si usted va a la Nueva Jerusalén, encontramos la Nueva Jerusalén. ¿Cuántas puertas tiene? 12 puertas. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. ¿Por qué 12? Bueno, es algo que es un misterio. Pero el número 12, hermanos, decía yo, es un patrón repetitivo en muchas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros, si usted trae un reloj, el tiempo se divide en 12 horas. 12 horas. No dice 24 o dice 24 su reloj, dice 12. Las 12 del mediodía, las 12 de la medianoche. El número 12. El año se divide en 12 meses. El calendario hebreo también se divide en 12 meses. Dicen que el universo, todo el universo también se divide en 12 signos. No tiene 6 ni 10, tiene 12 signos el universo. Y está relacionado también con los 12 ciclos lunares. El cuerpo humano, nuestro cuerpo, dicen los que saben en esto que nuestro cuerpo tiene 12 sistemas que lo controlan. No 11 ni 10, 12 sistemas hay en nuestro cuerpo. Hay 12 sistemas meridianos. Según la ciencia, existen 12 nervios craneales. Y dicen los expertos también que hay 12 puntos en todo el globo terráqueo llamados vórtices
con cualidades misteriosas. Uno de ellos, por mencionarles uno, traigo aquí los 12, el Triángulo de las Bermudas. Es uno de los vértices que ellos le llaman. Y dice, hay otro que se llama, que está en lo que se le llama la anomalía del Atlántico Sur. Y estos 12 puntos que están en todo el globo terráqueo son entradas y salidas de la Tierra al resto del cosmos. Se les llama pórticos de salida al universo. Por eso el número 12 es también un símbolo de perfección y un símbolo de consumación. Es lo último, ya no hay más. Por eso aquí se nos habla de los 144,000 sellados. El número 12 habla de qué nos quiere decir esto, que es el lenguaje de Dios, que este es el mensaje de Dios. Por eso Pablo dice, cuando alguien se levante dando profecía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Debemos creer todo lo que ese hombre dice o esa mujer dice? No. Si alguien habla un mensaje de profecía, tenemos que relacionarlo con todo lo que la profecía nos dice. ¿Qué números habla? El lenguaje numérico de Dios. Y uno de los números que Dios utiliza es el 12, como usa el 40, como usa 3, como usa el 4, como usa el 6, como usa el 7. Son números básicos. Nikola Tesla, que es un gran científico, el más grande de todos los mortales que ha habido en sabiduría y ciencia, Nikola Tesla dice que la llave para entrar en el universo y para entender a Dios es el 3, el 6 y el 9. Y él da un ejemplo, solamente dice los triángulos, el triángulo isósceles, el triángulo, el equilátero y todos que, por ejemplo, dice, vamos a los triángulos, el triángulo de 90 grados, hay triángulos de 90, el otro es de ¿qué? De 45, el otro es de 180 y el otro es son ángulos. El triángulo de 45 grados, pues lo que hace usted es 4 más 5, ¿cuánto le da? 9. El triángulo de 90 grados, usted lo suma, 9 más 0 es igual a, todo da 9. El de 360 grados, 3 más 6 más 0 es igual a 9. Dice, todo coincide, porque todo el mundo está hecho, todo el universo está diseñado por un creador que todo lo tiene bajo control. O sea que eso no contrapone con lo que Dios es y dice, sino que viene a certificar que todo el universo se mueve en un sistema de un creador y no de una evolución de casualidades. La profecía es lo mismo. Por eso en este tiempo después del sexto sello, Dios hace un alto y aparecen 144,000 sellados y dice, son 12,000 de cada tribu los que van a alcanzar esa bendición. El número 12, hermanos, vuelvo a repetir, es también un símbolo de perfección y de consumación. Y aquí nos habla de estos 140,000 sellados que son escogidos del pueblo hebreo. Y después vienen los santos de la gran tribulación. Ahí en el versículo 9 del capítulo 7. Ya estamos casi terminando, hermanos. Los santos, el apóstol Juan vio a todos los lavados con la sangre del Cordero. ¿Sí? De todas las razas de la tierra, con vestiduras blancas y qué más, limpias, con palmas en sus manos, símbolo del gozo, que glorificaban a Dios por la salvación. Mire lo que dice el verso 10 en su Biblia, en el capítulo 7, verso 10. Clamaban a gran voz diciendo, ¿qué decían? La salvación, ¿de quién viene? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y ¿a quién más? Y al Cordero. Hermanos, esos 3 puntos están ligados para nosotros, ¿eh? No podemos nosotros recibir a Cristo sin reconocer a Dios, porque la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo. Jesús dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre,
todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y la salvación para el hombre no solo es directamente con Dios, por eso nosotros estamos en contra de aquellos que solo alaban a Jehová y se olvidan del Hijo, porque hay una asociación perfecta, es el binomio para que nosotros podamos encontrar la salvación. Y aquí es importante que nosotros entendamos, habrá un paréntesis, hermanos, donde todos nosotros estaremos ahí. Fíjese lo que dice el verso 15 del capítulo 7, léalo conmigo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven, ¿cuándo, hermanos? ¿En dónde? Y el que está sentado sobre el trono, ¿qué hará? Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué va a suceder ahí? Y los guiará a la fuente de agua de vida. ¿Y Dios qué? Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto será glorioso, hermanos. ¿No dan gloria a Dios por ello? Cuando uno analiza esto, volvemos al origen. ¿Se acuerdan ustedes de aquel tan peleado árbol? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? De todos los árboles del huerto podrán, menos de uno. ¿De cuál árbol? ¿Sabe qué representa ese árbol, hermanos? Que nos han echado muchas mentiras a nosotros. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué era realmente? Era la llave que nos conectaba hacia esos mundos desconocidos. Por eso yo cuando vi ese me acordé de ese árbol, mire ese árbol. Por eso lo puse ahí, no crea que lo puse nomás porque se ve bonito. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol que nos conectaba de lo terreno a lo divino, de lo mortal a lo inmortal. Y no era malo. El problema es que la forma en que ellos lo hicieron, ellos desobedecieron. Y si usted lee bien el Apocalipsis, como lo ha de leer muy bien en su casa, dice que hay un árbol que está en ese lugar donde las hojas son medicina. ¿Sabe que yo estaba analizando esto un poco y dicen que los mayas lo llaman el árbol mitológico que conecta el cosmos con la tierra? O sea, que ellos, las culturas antiguas, como los aztecas, hablo de los nuestros, no hablo de los incas que también lo tenían, no hablo de otras culturas como la de los egipcios que también lo tenían, los babilónicos también lo tenían, ese árbol mitológico decía que conectaba el cosmos, nos conectaba precisamente el cosmos con la tierra. Eso es lo que decían ellos. Pero hay para nosotros que ese árbol de la ciencia del bien y del mal nos conecta con Dios, nos acerca a Dios. Por eso nosotros no debemos de tener ningún temor a ninguna de esas cosas que han de venir sobre nosotros. Ninguna. Si estamos preparados, el Señor derramará de todas sus promesas y Él quiere librarnos de todas las cosas que vienen más adelante. Finalmente, hermanos, quiero señalar lo que el apóstol Juan nos describe tanto del anticristo como de la gran ramera. Ya para cerrar, vienen los testigos, la trompeta, el dragón, vienen todas esas cosas explicadas más adelante. Después viene ya el milenio, que también viene ahí señalado. Pero mire, quiero que veamos rápidamente. Ahí le señalé el lugar de nacimiento del anticristo, ¿no? Su lugar de nacimiento como de la gran ramera. Eso lo describe Daniel en el capítulo 11, versos 37 al 38. Voy a esperar que alguien lo encuentre y lo lea. Fuerte.
Daniel, les dije 11. Dos versículos me va a ayudar a leer, el 37 y el 38. A ver, ¿quién lo lee? Ok, ¿de qué habla esto? Viene una nueva fuerza sobre el mundo que va a gobernar y tienen cerca de 40 años intentando tomar el poder. Y son estos que promueven el matrimonio igualitario. Esto yo lo oí hace 40 años en un programa de 24 horas con Jacobo Saludowski. Hace 40 años, cuando esto era ¿cómo se dice? Un tabú. Salieron los primeros, fue la burla y fue la risa y fue la burla de muchos. Tan locos estos. Hoy gobiernan el mundo. ¿Cómo comienza diciendo, hermano? Para que lo vuelvan a leer los hermanos y pongan atención. Habla del homosexualismo. No, 37. Hoy, ni el amor de qué? De las mujeres. A eso se refiere. Será el poder que gobernará en el tiempo del anticristo. Será algo terrible. Su desarrollo político, religioso y económico. El anticristo será una persona tan múltiple, abarcando de todos los ángulos que el mundo ha admirado. Y se espera de él grandes cosas y maravillas que asombrarán al mundo entero, que va a resolver los problemas económicos del sistema. Hermanos, el dinero ya no va a servir. Ellos van a gobernar en lo que se llama el nuevo orden mundial. Finalmente aquí su poder, dice ahí, de la manera que el Señor Jesús, haciendo uso de la plenitud de su Padre, nos está revelando a nosotros toda esa fuerza de Satanás que vendrá y descubrirá al diablo en toda su dimensión, porque él lo que busca es que se le dé a él la honra, la gloria y la alabanza que únicamente le pertenecen a Dios, que le pertenecen a Dios. Si usted va conmigo ya para cerrar esto, acerca de, en el capítulo 22, verso 6, por favor, si son tan amables, y ya cerramos esto. Cuando le dice que la venida de Cristo está cerca, dice, y me dijo estas palabras en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6. Estas palabras que dice son fieles y qué más. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Verso 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Y luego dice, yo Juan soy el que oyó. ¿Y qué más? Vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré, ¿para qué? Para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Fíjese la reacción del ángel. Esto, hermanos, cuando dice que oyó y vio, es lo que ahora se le llama los viajeros del tiempo. Para los que no creen esto, Juan viajó en el tiempo. Juan viajó a nuestro tiempo y vio estas cosas. Yo no sé cómo sea eso, pero como les digo, los científicos ahora, la ciencia se ha aumentado y dice que hay 10 universos paralelos, igualititos a esto. Por eso que dice Salomón, no hay nada nuevo debajo. Todo lo que es, ya fue.
todo lo que fue. Ya es. Fíjese lo que dice. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y dice ahí, adora a Dios. Y me dijo, ahora sí viene la contraorden, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Ahí lo dejamos. Vamos a orar, cierre sus ojos, por favor. Esa es la revelación de la gloria de la deidad, hermanos, en este libro del Apocalipsis. Oremos a Dios, por favor. Quiere estar en pie para que descanse. Yo sé que ya está cansado. Vamos a estar en pie. ¿Y por qué no venimos aquí al altar y le damos gracias a Dios por estar aquí? Vamos a adorar a Dios un minuto antes de irnos. Estaremos listos para la venida de Cristo, hermanos. Estaremos preparados. Acérquense acá al altar. Estaremos realmente preparados para ese momento glorioso. Decía un hermano, si esta noche llegaras a venir, Señor, estoy listo. Yo no sé de qué manera, de qué forma, pero nosotros creemos. La única llave de entrada es la salvación por medio de Jesucristo. La única manera en que podemos ser liberados de lo que viene, que será terrible, será muy difícil para los mortales. Y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener, Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a entender, a esperar solo en ti, Señor. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él. Gracias, Señor, por salvarnos, Nunca se agotará. por mostrarnos este camino de esperanza, de amor, de seguridad. Descansar en su presencia. Ayúdanos a esperar solo en ti, Señor. Descansa en él en esa noche. En el nombre de Jesús. Cuando el mundo te inunda de fatalidad, Realmente, hermanos, estaremos caminando en esa sintonía de Dios. mucho afán, y se llena tu alma de Realmente estaremos en esa dimensión
y se seca la fuente de tu estando corazón. preparados. Cuando quieras huir porque no puedes más, Hay tantas porque cosas solo te sientes que nos fueron reveladas a nosotros, y no hay más que fueron declaradas precisamente no para que tengamos miedo, sino para que estemos alertas. y se cierra tu boca. No para espantarnos o asustarnos o atemorizarnos, sino para estar preparados. Puedes sentarte a sus pies Porque antes de que estas cosas sucedan, y de sus manos ver nosotros como iglesia seremos arrebatados. No por miedo ni temor, sino por el amor de Dios. Es el amor el que nos arrebata, es el amor el que nos lleva. Es el amor de Dios el que nos protege. Es el amor de Dios el que nos va a levantar. Es el amor que es la fuerza más poderosa del universo. El amor